acaba de pasar un accidente horrible, chicos. Y se me va a dañar la computadora. Se me cayó una taza de café entera en la láctea. Enterita en la MacBook Pro, pero entera, loco. La tengo boca abajo para ver si el café no se le mete para allá. No, es que me veo con fe ahora porque no voy a estudiar ahora. Y abrazo. Suelte, loco. No, pues yo mando una foto para que ustedes vean. Ustedes tienen que ver. Oh, se apagó. Se dañó. Diablo. Se dañó. Se dañó. Bueno, señores, como ustedes vieron al principio de este video, pasó lo impensable. Esta MacBook Pro que viene con el chip M3, 48 GB de RAM unificada, 1 TB de memoria de almacenamiento unificada, pues el mismo día que la compré se me arruinó. Increíblemente estaba súper contento, súper emocionado con mi MacBook Pro, y como ustedes vieron al inicio del video, los accidentes pasan. Pues cometí un error, me estaba tomando ahí un cafecito y se me derramó todo dentro de esta lacto completamente nueva. Pero la idea de este video es hablarte de garantías, hablarte también de qué pasó al final de este accidente. Lo primero es que debes saber que Apple no cubre garantía por derrame. Recuerda que cuando tú compras un producto de Apple, pues tiene un año de garantía, pero ese año de garantía solo cubre daño de software, o sea, o que el producto falle, pero por un daño accidental, ya sea que se te derrame algún líquido dentro de la MacBook Pro o que se te caiga y se rompa, pues la garantía típica, la garantía normal de Apple no cubre. Solo si tú pones garantía aparte, el famoso Apple Care, pues ahí sí, ahí ya Apple cubre la garantía, pero hay que leer las letras chiquitas. No quiere decir que cuando tú compras Apple Care no tienes que pagar. Pues para un daño como este, que fue un daño de derrame líquido, pues hay un deducible. Hay que pagar aproximadamente entre 200 a 300 dólares de deducible. Es decir, que no importa que tú pagues el Apple Care, al final tienes que pagar una diferencia. Pero si tú me preguntas a mí, Alex, pues vale la pena pagar Apple Care, pues yo diría de que sí, vale la pena porque fíjate, los accidentes pasan. Esta lacto completamente nueva, como tú estás viendo en la imagen, pues se arruinó, se dañó y los accidentes pasan. Sé que esto abultaría el precio del producto, pero si te lo puedes permitir, yo diría de que vale la pena comprar Apple Care. En mi caso, tengo mucha suerte porque yo vivo en Estados Unidos y la mayoría de productos tecnológicos que ustedes ven en el canal, yo lo compro en Best Buy. Me parece que en México también está Best Buy. Pues Best Buy tiene un programa de seguros que tú pagas una membresía al año y por esa membresía todos los productos que tú compres tienen garantía, incluyendo los de Apple. Entonces yo lo que hago es que pago esa membresía anual y esto me permite poder tener garantía en la mayoría de productos que ustedes ven aquí en el canal. Y esta lacto, por suerte, pues también la compré en Best Buy. Por eso, por default, trajo Apple Care. Tienes que, en caso de que tengas una membresía de Best Buy, pues es bueno que investigues bien porque hay 3 tipos de membresía. Yo tengo la más premium, la full, que es la que cubre los productos de Apple. Entonces, ¿qué pasó al final? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues mira, yo tengo mucha suerte porque yo programé una cita con Best Buy, lo cual fui a Best Buy y Best Buy me dijo que no podían arreglarla porque la garantía me cubre tanto para repararla directamente en Best Buy o llevarla a Apple. Pues y es increíble, hice la cita porque aquí todo es por cita, pues fui y me dijeron que ellos no tenían las herramientas ni los equipos necesarios
pero que mi garantía me cubría, ¿verdad? Para yo poder llevarla a Apple. Pues cuando vengo a la casa, me doy cuenta de que para yo poder crear una cita en Apple, pues tendría que volver a ponerle mis credenciales, porque la lacto se apagó, como ustedes vieron en el video, pero después de un rato encendió. Y eso me permitió el yo poder quitarle mi iCloud. Pero ¿qué pasa? Que para tú poder reclamar la garantía, tienes que tener tu iCloud, porque si no, no te deja crear la cita, el appointment, no te deja crearlo. Lo estoy diciendo aquí en este video por si a uno de ustedes le pasa. Una vez ya que tú creas la cita, pues lógicamente ya puedes quitarle el iCloud, porque Apple te dice que tienes que quitarle las claves, tienes que hacer una copia de seguridad de los datos si puedes, porque si tú llevas el equipo así y ellos no pueden hacer una copia de seguridad de tus datos, o no pueden desbloquearla, o no pueden quitarle el iCloud, es muy probable que tú pierdas todos los datos, porque Apple Care muchas veces también cubre reemplazo express. Es decir, que tú lo llevas y ellos te dan otro producto y te vas, ¿verdad? Eso es también uno de los beneficios que tiene Apple Care, y cubre en algunos productos. Pues bien, ¿qué sucedió? Después que yo llego a la casa, pues al otro día decido encender la lacto para poner mi iCloud de nuevo, ponerle mis datos y programar una cita. ¿Qué sucede? Que cuando yo enciendo la lacto, pues no lo van a creer, chicos. La lacto funcionó. Bueno, empecé a notar de que no se estaba apagando, porque al principio, cuando pasó el accidente, ella se apagaba, encendía, se apagaba, y llegó un momento que se apagó. Pues luego encendió, yo le quité, pues le quité la tapa, decidí secarla por mi cuenta. Ahí te estoy pasando imágenes de cuando le quité la tapa y hice un secado preliminar. Pues al segundo día tuve la suerte que cuando la encendí para yo colocar mis datos de iCloud, pues la lacto prendió sin problemas. Y a partir de ese momento sigue estando perfecta. Me he ahorrado esos $300 que iba a pagar de deducible por llevarla a Apple, y es increíble de la manera que Apple hace sus productos, porque fíjate, yo pensé que esta no iba a dar para más. Tuve la suerte de que coloqué el Apple Care, pero no fue necesario llevarla porque este equipo está trabajando sin problema, y este video yo lo estoy grabando un mes después de que pasó ese accidente. La verdad es que, y la he estado usando la lacto todos los días. La pantalla está bien, el teclado está bien, los puertos ninguno sufrieron, y la lacto está trabajando perfecto. Mi garantía sigue activa. Yo tengo 2 años de garantía. La Apple Care que tengo por Best Buy me cubre por 2 años. Y si más adelante me presenta algún problema, alguna situación, pues yo la llevo. Pero hasta ahora, pues la lacto está nítida. Fíjense, chicos. La verdad es que, como dice el dicho, el diablo no paga pasaje. Esta lacto, el mismo día que la compré, ese mismo día se arruinó. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, y te veo en la próxima mala experiencia. Bye bye, hasta la próxima.